El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Educación Pública de Honduras urge de un verdadero financiamiento. Voluntad política es la que se necesita para salvar la educación pública de nuestro país. Docentes y alumnos de la zona rural permanecen en total calamidad y abandono. Entérese de estas y otras informaciones a continuación en su programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros afiliados a nivel nacional. Un combativo saludo este jueves 15 de marzo. Les saluda a Merari Rodríguez. Un cordial saludo para cada uno de ustedes que nos sintoniza desde la intimidad de su hogar. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía y le damos la bienvenida a Acontecer Colprosuma. De inmediato comenzamos con nuestra agenda informativa. Y es que hemos venido hablando de un pacto social por la educación. Hoy reiteramos que necesitamos un verdadero financiamiento para poder solventar la crisis educativa. El poco financiamiento que hay en la educación de Honduras, especialmente en áreas rurales, es alarmante, donde los docentes imparten clases en espacios reducidos y con hacinamientos, donde las carencias y la pobreza en estas aldeas se ve reflejado en el rostro de los niños. Que es muy difícil porque es una escuela, como le digo, unidocente. Para unos maestros, pues yo antes comencé en una urbana trabajando. Me trasladé hasta lo que es esto unidocente por la cercanía de mi casa, como saben, como todos los maestros. Pero ya viendo la necesidad de estos lugares es demasiado. Aquí la infraestructura, el techo, por el mismo agua, por veces ya está muy dañado. Las ayudas para aquí es difícil. Otro de los problemas que presenta el Centro Educativo Alduvín Díaz Bonilla, ubicado en el caserío de Los Encinos, en el municipio de Jojona, Francisco Morazán, es el peligro al que se enfrentan los niños en tiempo de verano ante los incendios, que impide el paso para que los pequeños lleguen hasta su centro de enseñanza. Ahorita está lo que son los incendios. Con los incendios es problema. Ahorita hay un incendio en el lado de los que vienen de Lepaterique, los cuales hay muchos niños que hoy no vinieron porque sus papás andan apagando incendios y también por el temor de que tal vez ya a las horas de la tarde con el sol y ese viento pueda agarrar lo que es la calle, entonces no se mueven. Y el invierno es otro problema porque hay muchas quebradas y los niños no los mandan por el invierno se pierde bastante. El eje fundamental para el desarrollo nacional es la educación pública de calidad. Para ello es esencial rescatar el aula de clases como principio rector de la transformación. Bien, y los docentes de la comunidad del Conejo de la aldea Hierbabuena, esto en el municipio de Lepaterique, también nos han manifestado que urgen de la creación de espacios pedagógicos y de material didáctico. En los centros educativos rurales se carece de pupitres, área de recreación, aulas y un solo maestro para 6 grados. Estas son las condiciones en las que reciben clases los alumnos de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Conejo, aldea Hierbabuena, municipio de Lepaterique. Bueno, el mobiliario ya es, como ustedes pueden ver, ya es un poco viejo, ¿verdad? Esos pupitres tienen bastantes años ya de estar aquí. Pues el espacio es reducido, solo tenemos esta aula, ¿verdad? Y para este año tenemos 37 alumnos en los 6 grados, entonces es bastante complicado como para mí, como para ellos, por el espacio que es un poco reducido. Un problema constante de estas áreas es la falta de matrícula y docentes para el nivel de preescolar. En este año no está funcionando. No hay suficientes alumnos y también porque no hay maestros, ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Otro problema latente en este centro educativo es que no cuenta con agua potable, material didáctico, por lo cual el docente asegura sentirse en el abandono. Tenemos una debilidad, ¿verdad?, que es muy importante, como lo es el agua potable, ¿verdad? No la tenemos.
Los padres tienen que ver de dónde sacan agua para que haya agua en los baños. No contamos con ningún apoyo, si ustedes ven, estamos con libros viejos. Si hay que sacar una fotocopiadora, una fotocopia, yo tengo que pedírsela a los niños o algo así, ¿verdad? Porque no, aquí no, pero ni siquiera papel, nada, ¿verdad? Todo eso lo ve uno de dónde lo saca, ¿verdad? Entonces, sí, nos sentimos abandonados, no hay libros de naturales, de sociales, inclusive los libros de español se van agotando, ¿verdad? Usted sabe que el niño lo usa. Como estaba diciendo el maestro, no tenemos agua potable. Aquí cada madre tenemos que hacer el esfuerzo de echarles el botecito de agua, su comidita, para que ellos vengan a su centro educativo. Hacemos un esfuerzo para allá cuando entran a la escuela, comprarles los cuadernos, comprarles sus lápices y hacer muchas ideas para que nuestros hijos vengan al centro educativo. Son más de 2.500 escuelas bidocentes en las que se registran en el país y este factor está perjudicando el rendimiento académico, así lo aseguran los docentes. Las más de 2.500 escuelas bidocentes que hay en el país registran un rendimiento académico bajo, aseguran los docentes, ya que están enseñando con libros de más de 7 años de existencia por no contar con textos actualizados ni material didáctico. Las condiciones de aprendizaje de ellos es un poco delicada, ¿verdad? Ya que tenemos nosotros bastante limitación de recursos didácticos. Por ejemplo, el gobierno a nosotros no los abastece de libros, ¿verdad? Donde es matemática, español, ciencias naturales, sociales. Yo estoy enseñando con libros de hace 7 años, ¿verdad? Libros que a mí me enseñaron quizás. Y de esos, pero ya de matemática y español sí estamos con los actuales, ¿verdad? Pero no tenemos los suficientes. En este centro educativo Juan Ramón Nieto de la aldea de Guazucarán Centro, ubicado en el municipio de Jojona, los niños llegan sin comer luego de recorrer largas distancias, sin la esperanza de encontrar merienda escolar en su centro de enseñanza. Uno de los principales problemas es que los niños a veces vienen hasta sin desayunar y les queda bastante retirada las casas. Con el apoyo de la merienda no contamos. Y cuando vienes, bueno, viene 3 veces al año y lo que nos dan son quizás 25 libras de arroz para 3 meses con una cantidad de alumnos que tenemos de 45 que no nos ajusta pero ni para una semana. Los niños no vienen porque a veces les toca ir a trabajar o hacer cualquier otra actividad en la casa. Y en temas de nuestra organización, queremos felicitar a los compañeros de la Junta Directiva de la Seccional 81 de San Rafael Lempira, quienes ya han tomado posesión de sus cargos. Los compañeros de la Seccional 81 del municipio de San Rafael, departamento de Lempira, realizaron un solemne evento donde se juramentó la nueva Junta Directiva Seccional y donde se entregaron reconocimientos a expresidentes y grandes líderes de esta seccional. Nosotros sabemos que dejamos una base sólida. Hemos logrado reivindicar la fe, la confianza de cada uno de los afiliados. De esa manera, pues nosotros hacemos trascender que el Colprosuma es grande y que como grandes estamos en las grandes tomas de decisiones del país. Hemos iniciado con pie derecho y de esta forma, pues, esperemos que al final del periodo pues logremos los objetivos y metas que tenemos en nuestro plan de trabajo y que los compañeros maestros sean complacidos con lo que nosotros podamos hacer. La Junta Central Ejecutiva del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma otorga reconocimiento a Pedro Quintanilla por su trayectoria gremial y educativo, ejemplo de lucha y compromiso por los intereses del magisterio, y por su buen desempeño en la conducción de la seccional número 81 de San Rafael Lempira, periodo 2002-2003. Honor a quien honor merece. San Rafael Lempira, 9 de marzo del 2018. Roberto Troche Bardales, presidente. Bueno, considero, profe Pedro, que lo tiene muy merecido. Felicidades. Felicitamos a la seccional, a sus dirigentes por todo el trabajo que hicieron y algo especial que pudimos ver es el reconocimiento que se le hizo a los diferentes presidentes que han transitado por esta seccional
un merecido reconocimiento por el esfuerzo que han hecho. Por su parte, el secretario general de la Junta Central Ejecutiva reiteró el compromiso que deben tener todos los compañeros cuando asumen estos cargos. Este es el compromiso que tenemos con todos los afiliados, con todos los líderes que están tomando posesión en sus cargos, motivándolos, exhortándoles a realizar el trabajo con orgullo, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con transparencia, para el beneficio de todos los afiliados. Entre otros temas, en peligro y condiciones inhumanas reciben clases los niños de aldeas ubicadas en el municipio de Reitoca. En la aldea de San Carlos, ubicada en el municipio de Reitoca, se encuentra la escuela Juan Lindo, donde los niños viven con temor constante, ya que en cualquier momento puede caer una de las paredes de su aula de clases. Se presenta una dificultad en cuanto a la estructura de la escuela porque está bastante en mal estado. Si bien es cierto, ahí se nos rajó la pared y los niños no se sienten tan seguros con eso porque en algunas veces a ellos tienen miedo, tienen temor, a veces hasta de recibir clases. Tenemos pupitres de la administración de Calleja. Los docentes de estas áreas rurales que permanecen en total abandono, sin capacitación ni orientación pedagógica, buscan nuevas metodologías de enseñanza. Hacemos nuestras planificaciones, venimos preparados y les damos el conocimiento que nosotros sabemos a ellos, pero siempre de los temas que están en los libros, nosotros buscamos nuevas metodologías para que así ellos puedan comprender. A veces ponemos en práctica el método del constructivismo, pero en algunas otras ocasiones no, porque casi el tiempo no nos da para trabajar con 3 grados. En estas zonas rurales, uno de los grandes objetivos es reducir el alto índice de analfabetismo que oscila entre el 12%. Ante este flagelo, los docentes hondureños ofrecen su apoyo incondicional. Con compromiso, honestidad y responsabilidad han asumido sus cargos los compañeros de la seccional 106 del municipio de Santa Cruz de Yojoa. Profesores que habéis sido electos miembros de la Junta Directiva Seccional 106 de Santa Cruz de Yojoa del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, juráis ante Dios, la patria y el Magisterio Nacional cumplir y hacer cumplir la ley del Colprosuma, su reglamento y las leyes educativas del país, y desempeñar vuestro cargo con lealtad y honradez. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y el Magisterio Nacional os lo demanden. Quedáis en posesión de vuestro cargo. Aplausos. De esta manera, las nuevas autoridades de la Junta Directiva Seccional 106 del bello municipio de Santa Cruz de Yojoa del departamento de Cortés se comprometieron para continuar trabajando y fortaleciendo su seccional, donde su presidenta solicitó el apoyo total de la Junta Central Ejecutiva. Pedirles el apoyo incondicional a la Junta Central, ¿verdad?, para que nos apoyen las actividades que vamos a plasmar en el plan operativo, para que sean actividades macros en beneficio de nuestros afiliados. Los líderes de la seccional 106 hicieron el llamado a todos los compañeros para continuar trabajando con honestidad y compromiso. Me siento muy alegre y como usted pudo observar, ¿verdad? Todos estamos muy emocionados y con ganas de seguir trabajando por nuestro colegio. Hacer un llamado a todos los Colprosuma para que trabajemos con honestidad, porque ese colegio nos ha dado muchas cosas y esa honestidad debemos demostrarla ante él, ante el pueblo, ante los maestros Colprosuma. Y las 12 juntas directivas seccionales del departamento de Cortés recibieron un taller de inducción. Los líderes de la Junta Directiva Seccional del Departamento de Cortés recibieron un taller de inducción impartido por el Instituto de Formación y Desarrollo Infode. Nosotros en el Departamento de Cortés, un departamento noble y con grandes expectativas,
disciplinados, acatando el llamado de la Junta Central Ejecutiva a través del INFODE para recibir la inducción sobre lo que es el desarrollo de las diferentes actividades que van a realizar cada una de las secretarías a nivel de las 12 seccionales del departamento de Cortés. Tenemos los líderes de las 12 seccionales del departamento. Importante porque los líderes que están pues en este periodo 2018-2019, como líderes debemos de tener claridad. Primero claridad a quién representamos en esta ocasión, pues representar a la organización más grande de Honduras, la organización más grande de Centroamérica y la organización que tiene el tercer lugar a nivel de Latinoamérica. Este taller de inducción se desarrolló de manera satisfactoria, donde cada uno de los compañeros de estas 12 seccionales iban informados para servir de efecto multiplicador en cada sección. Nosotros creemos que el Colprosuma, como organización de lucha seria, responsable y grandiosa, empieza por este proceso preparando a todas y a cada una de las seccionales para que el cumplimiento de esas actividades se desarrolle de la mejor forma. Estos espacios inducen a jóvenes nuevos en nuestras seccionales, a los cuadros de relevos de los directivos para que estos puedan de una manera efectiva llevar a cabo el trabajo para los que hemos sido electos en elecciones libres en nuestro querido colegio. Y en necesidades extremas están recibiendo clases los niños de diferentes aldeas del municipio de Lepaterique. En la escuela Vicente Martínez, ubicada en la aldea Sabana Redonda de Lepaterique, las necesidades son muchas y alarmantes, al no contar con espacios pedagógicos que garanticen una calidad educativa. Hemos estado quitando sillas prestadas. Tengo matrícula bastante este año en los grados de quinto y primer grado. Tengo matrícula grande, no cabemos en las sillas ni en las mesitas tampoco. Entonces, con respecto al mobiliario, también material didáctico, no contamos, como ustedes pueden ver, el aula no está decorada al 100%. ¿Por qué? Porque los padres de familia de esta aldea son de escasos recursos económicos. Ellos, como sociedad de padres de familia, generan actividades y cuestiones así, ¿verdad? Pero la escuela necesita mucho más. No contamos con la ayuda de nadie, entonces el docente le toca muchas veces poner de su bolsillo para poder comprar este tipo de material. Por falta de recursos económicos por parte de los padres de familia y escasas ayudas, no se ha podido terminar la construcción de los baños sanitarios para los alumnos y docentes. Con respecto a los baños, no tenemos, ese proyecto no está. O sea, los niños, los baños, el año pasado ese fue el proyecto que dejamos como la sociedad de padres de familia, pero no se logró por lo mismo, por los bajos recursos económicos de los padres. No pudieron ni buscaron ayudas en ONGs o en otras instituciones públicas, pero nadie le brindó este tipo de ayuda. Entonces, si pueden observar, los baños no tienen puertas, solo están nada más las paredes, nada más, pero no tienen puertas. Los niños lastimosamente así están asistiendo porque ellos igual no pueden estarse reteniendo, ¿verdad? Con respecto al agua, no tenemos. Esta aldea de acá no cuenta con agua potable. El agua que almacenamos en la pila que está allá, los padres de familia la trasladan desde un pozo que hay acá cerca. Ellos vienen a llenar la pila cada mes cuando se nos agota el agua, porque no hay agua potable aquí. Nuevamente decimos que el 75% de los centros educativos carecen de agua potable y energía eléctrica, así como de biblioteca y laboratorio de informática. Bien, y la familia Colprosuma lamenta con profunda pena el fallecimiento de un gran líder de la seccional 24 de Olanchito Lloro, como lo fue el profesor Leonardo Hernández. No te extrañaré, tenlo por seguro. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, los compañeros de la seccional 24 de Olanchito, la Junta Directiva Departamental de Lloro y Colón, la comunidad del municipio de Olanchito y toda la familia Colprosuma lamentan el sensible fallecimiento del compañero de lucha Leonardo Francisco Hernández Romero, quien murió el martes 13 de marzo, dejando un vacío entre sus compañeros. El profesor Leonardo entregó su vida al magisterio y al Colprosuma, desempeñando cargos, siendo impulsor y formador de líderes y lideresas. Un hombre comprometido con la organización, en especial con la juventud Colprosuma, quien fue uno de sus impulsores.
Fue un compañero beligerante que representó con dignidad, honestidad y honradez nuestra organización. Se desempeñó en cargos como presidente y secretario de Finanzas de la seccional 24 de Olanchito, asimismo como coordinador de los círculos de estudio. Basado en los fines y principios de nuestra organización, es un deber ineludible acompañar y solidarizarnos con sus familiares y compañeros, recordando que un líder nunca muere. Bien, de esta manera nosotros nos solidarizamos con sus familiares y también con los compañeros de la seccional 24 de Olanchito Yoro, que están muy dolidos ante esta pérdida irreparable. Con el permiso de la familia doliente, continuaremos con las informaciones, y es que los centros educativos de áreas rurales se encuentran inmersos totalmente en la pobreza y la calamidad. Decimos que la educación es un derecho humano fundamental y un instrumento para la lucha en contra de la pobreza, pero en centros educativos sin pupitres, que son bidocentes, sin libros de texto ni material didáctico, es imposible hablar de una educación pública de calidad. Ustedes pueden observar en el aula ahorita aquí que algunos de los niños están sentados en tauretes que ya se encuentran en mal estado porque son de hace varios años. Los libros de texto, de algunos niños estamos utilizando los libros del año pasado o años anteriores, vea que los estamos repitiendo, y ustedes saben que algunos son libros de trabajo que ya están llenos. Entonces, los maestros no tenemos escritorios, tenemos una mesa de pupitre de los alumnos. El techo se encuentra en mal estado. En el caserío de El Plomo, ubicado en el municipio de Ojojona, donde se encuentra la escuela José Filiberto González, los niños asisten a clases sin portar un uniforme digno y sin útiles escolares debido a los escasos recursos de sus padres. Tienen muchas necesidades, algunos todavía a esta altura los padres no han podido comprarle el material que nosotros les pedimos al inicio del año. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de que la clase continúe, que la enseñanza continúe, dentro de las prioridades que ellos puedan tener y que ellos puedan observarse. Algunos no tienen el uniforme completo, otros vienen con sandalias y vienen de muy largo, caminan hasta más de 1 hora. Los docentes sueñan con formar estudiantes que reconozcan su contexto sociocultural y que asuman retos de reducir esa enorme brecha de pobreza que es del 68%. También queremos denunciar un destacado que publicó Diario El Heraldo, donde los centros educativos se encuentran sin pupitres. Esto es a nivel nacional, pero en esta ocasión es en la escuela Paquita Guerrero, viuda de Lardizábal, ubicada en la colonia San José de la Peña, donde los docentes y los padres de familia pues han denunciado la falta de interés por parte de las autoridades de educación cuando los niños reciben clases en mobiliarios en mal estado, centros educativos ya vetustos de muchos años que no reciben ninguna inversión en educación, y ellos pues se han sumado a esta denuncia. También han denunciado que no se está impartiendo la clase de inglés en este centro educativo, no cuentan con laboratorios, así como en muchos centros, y que nosotros denunciamos de manera constante. Y en este espacio tan deplorable pues acuden los niños diariamente a recibir sus clases en lugares pues no muy cómodos, ya que estas sillas y los pupitres están demasiado dañados, y los padres pues han hecho la denuncia correspondiente, ya que ellos aseguran que están muy comprometidos para mejorar la calidad educativa del país. Y tenemos un comunicado muy importante de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma de carácter urgente, donde hacen un llamado a todos sus afiliados a nivel nacional para que acudan a las diferentes regionales del país, ya sea la de Ceiba, Choluteca, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Ciguatepeque o Tegucigalpa, para que actualicen y designen a sus beneficiarios, y de esta manera evitar cualquier inconveniente al momento de reclamar
sus beneficios. Continuamos trabajando por cada uno de nuestros afiliados, esperando que acudan lo más pronto posible a las diferentes regionales. De esta manera presentamos la cumpleañera de esta noche. Esta noche queremos felicitar a nuestra querida maestra de lucha Elena Castro, quien estuvo de cumpleaños, deseándole que el divino creador del universo le conceda muchos años más de vida. De parte de sus familiares y miembros directivos de la seccional 9 de Villanueva Cortés, le deseamos muchas felicidades. De esta manera concluimos este espacio informativo, no sin antes presentarle nuestra opinión editorial, que esta noche se titula Voluntad política para salvar la educación pública. En breve nos encontramos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Voluntad política para salvar la educación pública. En los últimos 10 años, los colegios magisteriales, los docentes y padres de familia hemos venido denunciando la desgracia y el abandono en que ha caído la escuela pública. Lamentablemente, los que nos han gobernado en los últimos años, a pesar de que saben leer y escribir, no comprenden ni entienden de la dimensión de tener una educación con calidad. En cualquier sociedad, ya sea esta desarrollada o subdesarrollada, el pilar fundamental es la educación. La crisis de valores que actualmente enfrenta la clase política de este país se fundamenta objetivamente en que han abandonado a Dios, a la familia y la educación. Si a los políticos no les importa que a su pueblo lo estén matando y no establecen la inseguridad como un problema de emergencia nacional, mucho menos les interesan los grandes problemas de la educación y la salud, reiteramos que la crisis en la educación pública no solamente tiene sus raíces en la deplorable situación de los niños y de los jóvenes, sino que aún mucho peor y de manera más acentuada en la academia de este país, en donde nuestros académicos, a pesar de tener el conocimiento de la cultura, no enfocan sus miradas y su inteligencia en la profunda crisis que vive la educación pública. A partir de lo que acontece en nuestro país en la educación, la enorme escasez de valores, queda claro que la calamidad en la educación pública depende de la calamidad que viven los académicos de nuestro país, los cuales muchos de ellos también gobiernan. Son gobernantes y políticos que viven preocupados más por sostenerse en el poder, utilizando cualquier artimaña, pensando en quién destruir, a quién desprestigiar, no se preocupan por salvar la educación y la salud en nuestro país. Porque la educación para ellos no es negocio, pero sí para la empresa privada. En los últimos 10 años, los únicos que han sostenido el grito de salvemos la educación pública han sido los docentes y padres de familia. Pero esto, al no existir voluntad política, nuestros gobernantes demuestran la ignorancia de los enormes problemas de la educación. Nos llevan a conclusiones que para los políticos y la empresa privada es mejor tener un pueblo ignorante y sometido. Pero peor aún, la ignorancia de los políticos que nos gobiernan nos llevan a caer en terribles frustraciones. Porque al no conocer la realidad de la educación, diputados y funcionarios toman decisiones torpes como reducir el presupuesto de educación y aumentar el presupuesto para comprar armas y construir cárceles modernas. Si tuviéramos una clase política inteligente, entenderíamos que la educación y la salud son prioridad en cualquier país. Con la llegada del nuevo ministro de Educación, Marcial Solís, se genera una expectativa para poder instalar una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados en el proceso de la educación y así poder construir una agenda crítica y con la voluntad política empezar a rescatar la escuela pública. Dar inicio a una convocatoria donde el ministro de Educación juega un rol muy importante, donde se convoque a todos los sectores, sería una demostración de que hay voluntad política para salvar la educación y creer que muy pronto tendremos un mejor país.
Para salvar la educación pública necesitamos un gran pacto social. En este nuevo objetivo, en el cual tenemos claro que la educación es un problema de todos, en la cual podría instalarse muy pronto una mesa de trabajo. Tendríamos que tener mucho cuidado, porque corremos el peligro de que aparezcan políticos con falsas promesas, generando incertidumbre y propuestas que nunca se van a lograr, que vendrían a poner en peligro las pocas cosas que nos han quedado. Vendrían a abrir más las heridas que ya tenemos y a profundizar más nuestra frustración. Si vamos a iniciar un proyecto para salvar la educación pública, tenemos que hacerlo en serio. Para eso necesitamos voluntad política y un compromiso de todos. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma y la Seccional 2 de San Pedro Sula lamentan con profunda pena el sensible fallecimiento del compañero Juan Ramón Paredes, quien murió el pasado 11 de marzo. Toda la familia Colprosuma se solidariza ante esta pérdida irreparable de un compañero de lucha. Deseamos paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. El Consejo de Docentes del Centro de Educación Básica Miguel Morazán, jurisdicción de Zonaguera, Colón, y la Coordinación Departamental y Seccional del Movimiento Leovigildo Pineda Cardona del Departamento de Colón se solidarizan con el compañero Emil Donaldo Guzmán Sauceda ante la pérdida irreparable de su madre, la señora Amparo Sauceda. Acompañamos y nos solidarizamos con nuestro compañero y sus familiares en su dolor. Deseamos paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Para estar a su lado. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Bien, y continuamos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Enviamos un saludo a nuestra secretaria de Publicidad, la profesora Sonia Daisy Martínez, quien en esta ocasión, por motivos de salud, no estará acompañándonos esta noche. Pero me place presentar a nuestro invitado. Vamos a tocar un tema muy interesante, muy relevante para la educación pública de nuestro país. Esta noche nos acompaña el licenciado Jaime Flores. Él es el coordinador del Observatorio de las Niñas, Niños y Jóvenes de Casa Alianza, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias, compañera, por invitarnos a su programa. Es un gusto estar aquí en este espacio tan importante que orienta a toda la opinión pública sobre la situación que atraviesa ahorita el Magisterio Nacional, que precisamente no es de las mejores. Así es, esta noche estaremos desarrollando el tema, la poca inversión que hay en la educación pública de Honduras, y es que esto pues para nadie es pues caso omiso, y es que el financiamiento al sector educativo, como el porcentaje del gasto total que se asigna, muestra una tendencia decreciente en los últimos años. Es decir, que a partir del 2009 comenzó a descender el presupuesto en la educación pública de Honduras, pasando de un 31.1% a un 22.7%. Los diputados de Honduras son los únicos que reducen el presupuesto para la educación de manera consecutiva. Y es que es algo sorprendente que en Honduras, en vez de estar aumentando el presupuesto de educación, lo reduzcan, y esto de manera muy consecutiva. Es algo alarmante. Licenciado Jaime Flores, la UNESCO siempre ha manifestado, ha dicho que un país que no invierte en educación no es un país civilizado. ¿Cómo se podría calificar este tipo de hechos? Que se asigne más presupuesto para armas y cárceles modernas que para un verdadero proceso educativo que cambie el rumbo de este país. Es una situación dramática y terrible. Y no solo es el recorte del presupuesto, usted dijo la cifra, en un 10% en 4 años, pero aquí auméntele el caso de la inflación.
que es una cosa más terrible, que también viene a bajar el presupuesto. Porque anteriormente, por decir un ejemplo, se podían comprar 10 libros con 10 lempiras, ahora ya no puede ser eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La inflación va en aumento y además de eso le bajan el presupuesto al Ministerio de Educación. Pero aquí hay varios factores que pasa para que esto suceda. En primer lugar, recuérdese que tenemos un gobierno que no le interesa la educación ni le interesa la salud del pueblo hondureño. Se viene denunciando que todo el sistema educativo del país está en harapos. Eso lo viene denunciando. Lo sabe el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación el año antepasado presentó un estudio, un diagnóstico sobre la situación de los centros escolares del país. Y hablaba el mismo estudio de la Secretaría de Educación, que se necesitaban 1.500 millones de dólares para recuperar, no para dejarla en buen estado, sino que para recuperar la infraestructura en el país. Actualmente vemos que escuelas y colegios están cayendo. Hay una escuelita ahorita que da un gran pesar ver a los niños que van con un plástico y una sombrilla para protegerse de la lluvia. Esto queda en el paraíso. Vemos también cómo los niños están abandonando las escuelas porque no hay condiciones para recibir clases. ¿Qué significa esto? Que al gobierno no le interesa la educación. Eso sí, le interesa mantener un ejército sumamente armado. Al ejército se le ha comprado una barcaza de casi 500 millones de lempiras para que supuestamente proteja el territorio nacional. Se siguen creando batallones de la policía militar del orden público. Entonces, lo que uno puede ver acá es la prioridad que tiene este gobierno, que no es la educación, no es educar al pueblo. Y esta cuestión, desgraciadamente, con algunos altos y algunos altos muy pocos, algunos gobiernos, son muy pocos los que se han interesado en la educación de este país. Recuerde que Honduras, después de la independencia, tenemos un estado patrimonial. En este estado patrimonial nunca le ha interesado en la educación. Usted puede ver históricamente cuál es el presupuesto que ha sido más alto en el país. Ha sido el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Siempre se ha visto en menoscabo, siempre se ha visto que no le interesa al gobierno. Y es que hay que ver una situación real. A la clase dominante y a la oligarquía del país no le conviene tener un pueblo educado. ¿Será que los gobernantes de nuestro país les interesa más tener a un pueblo sometido en la ignorancia para poder hacer y deshacer? Porque ¿de qué manera podemos analizar si para militares, para armas, por decir una cifra, se le asigna un lempira? ¿Por qué no asignar 5 lempiras para educación y salud, que son los sectores más vulnerables actualmente y los más violentados? Sí, el gobierno tiene esa política actualmente. ¿Quién es uno de los pilares? El único que sostiene a este gobierno actualmente es el Ejército Nacional. Si usted saca ahorita, en este momento, quita el Ejército Nacional y lo reduce, lo encierra en sus cuarteles, este gobierno en 24 horas se cae. Este gobierno lo único que lo sostiene es el ejército, por ende trata de quedar bien con el ejército. Recuerde que siempre que hay crisis en los países en la década de los 80, que había una amenaza para el sistema, una amenaza revolucionaria, el gobierno financió y aumentó el presupuesto de las Fuerzas Armadas y fortaleció el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Después los otros gobiernos, históricamente, pues habían mantenido un presupuesto más o menos manejable para la economía del país, para las Fuerzas Armadas. Actualmente este gobierno no solo aumenta el presupuesto, sino que tiene renglones. Mire qué situación más grave es la que se está viviendo ahorita, que tiene renglones como el impuesto a la tasa de seguridad, que se manejan confidencialmente, y ha habido una ley para que no se dé a conocer, para esconder en qué se gastan esos dineros, y todos sabemos que va para el fortalecimiento de la policía militar del orden público. ¿Qué ha implicado eso? Escuelas cayéndose, niños que no tienen centros de salud, ya están cerrando los centros de salud. En San Pedro Sula, la semana pasada, en una comunidad de San Pedro Sula, cerró un centro de salud porque no tiene médicos, no tiene medicinas. Entonces, la situación, el cumplimiento de los derechos en el país, cada día se va empeorando. También esto se refleja, compañera, en este momento, 1,5 millones de niños se quedaron sin cobertura educativa. Imagine qué cosa más grave. Además de los niños que se quedan sin cobertura educativa, todos los años, 1,5 millones de niños que no van a la escuela. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que 1 millón de niños no vayan a la escuela? Que se quedan en las comunidades a merced del crimen organizado, porque los padres tienen que ir a trabajar. Los padres tienen que irse a ganar la vida. Estos niños se quedan solos en esas colonias en donde no entre el ejército, y esas colonias en donde quienes mandan y quienes ponen las normas de conveniencia es el crimen organizado.
Entonces los niños quedan a merced del crimen organizado. ¿Qué pasan a hacer estos niños víctimas de los jefes de las maras? Empiezan a cometer delitos obligados. Pero además de eso, imaginen cómo las consecuencias es terrible. Colegios cerrando. ¿Por qué están cerrando los colegios ahorita? Porque ya no pueden operar por las amenazas del crimen organizado. Vemos que el año pasado un consejero del Instituto Técnico Honduras fue asesinado. Y no es la primera vez que eso suceda. Mire lo que ha pasado en el colegio de la Flor del Campo, ¿cómo se llama? El Celaya Jiménez, se me olvida el nombre ahorita, desgraciadamente. Lo que ha pasado, alumnos asesinados, maestros amenazados, inclusive los miembros del crimen organizado entraron y torturaron al maestro de estructuras metálicas. Entonces lo que puede ver usted es que cada día se fortalece el ejército en menoscabo y en detrimento de la salud de la educación. Y no vamos a decir que el gobierno es ignorante de todo este flagelo que está ocurriendo en el sistema educativo. El gobierno sabe que este millón de niños está excluido del sistema educativo, pero no le interesa realizar una verdadera inversión en la educación. No es su política. Este gobierno tiene como política, mire qué terrible la política que tiene este gobierno, que es abrir batallones y cerrar escuelas. Imagínense qué cosa más terrible. ¿A dónde están yendo los niños? Imagínense qué situación más terrible. No hay kinder, no hay escuelas primarias, no hay escuela secundaria para los niños. Los niños de primaria, 1,5 millones de niños que no tienen cobertura educativa a nivel primario. De los que salen de sexto grado, imagínense qué cosa más grave, solo 30% tiene acceso a secundaria, de los que salen de sexto grado. Y todas las universidades del país solo tienen tal vez para 60,000, 70,000 estudiantes, todas las universidades. Entonces hay una gran masa estudiantil que se queda sin cobertura educativa. Esto lo que le indica, y lo volvemos a repetir, y lo vamos a seguir repitiendo, no hay una política educativa ni nunca la vi. La política educativa de los últimos tiempos es no inversión en educación, inversiones en armas y perseguir al magisterio. El magisterio ha sido casi un enemigo a exterminar por parte de las anteriores autoridades. Les han cercenado todos sus derechos, los han vilipendiado, los han estigmatizado ante la opinión pública nacional. Licenciado Flores, y es que la misma exministra de Educación lo expresaba, ella no podía hacer nada con el presupuesto que actualmente está destinado para educación. Ella decía que mínimo necesitaba el doble, unos 42,000 millones de lempiras para poder solventar de cierta manera esta crisis educativa. ¿Por qué el gobierno no realiza un pacto social por la educación o políticas educativas que realmente funcionen? Porque vemos cuánto niño está siendo excluido tanto de media como de básica, pero también cómo podemos explicar que en los centros educativos no haya una política alimentaria. El no tener merienda escolar significa que esto arrastra a un bajo rendimiento académico. Nosotros hemos llegado hasta los centros educativos y vemos las necesidades, la calamidad en la que están los docentes allá tierra adentro. ¿Qué derechos se estaría violentando al no tener este elemento tan importante como lo es la merienda escolar? Aquí hay varios derechos. En primer lugar, el derecho a la vida se viola. Si una persona no tiene comida, el primer derecho que se viola es el derecho a la vida, no nos engañemos y digámoslo así. Recuerde que Honduras, la CEPAL lo dijo, que tenemos el 70% de la población nuestra vive en pobreza y en extrema pobreza. Un 58% en extrema pobreza. ¿Qué le indica esto? Que la mayor parte de la gente no tiene la canasta básica no tiene con qué cubrir la canasta básica. Y que una canasta básica que cada día le van quitando algunos ingredientes y anteriormente unos componentes para hacerla más barata. ¿Qué sucede ahora? Que todos los niños no tienen alimentación, las sequías, la falta de una política agroalimentaria en el campo, la ausencia de políticas que conlleven al bienestar del pueblo, está generando una hambruna terrible en el país. Hace poco los maestros de unas regiones del Paraíso, el Paraíso, una zona cafetalera, una zona económicamente bastante diferente de otras zonas del país, nos informaban que una gran cantidad de alumnos habían dejado
habían dejado las aulas porque ya no se les estaba dando la merienda escolar. Y al preguntarle le digo, pero ¿qué tanto impacta la merienda escolar en un alumno? Dice, a veces es el único tiempo de comida que tiene este niño. Un gran impacto. Este es el único tiempo de comida que tiene este niño en todo el día. Aquí vienen niños y se desmayan. Aquí vienen niños que no aguantan con la caminata de 6, 7 kilómetros porque no tienen los suficientes nutrientes en su cuerpo, los suficientes para poder realizar la caminata. Y este es el único. Al no tener ese incentivo de no tener comida, ¿a qué va a venir un niño? No vienen por aprendizaje. Algunos de ellos dicen, vienen aquí por comer. Y el aprendizaje, imagínense qué cosa más terrible que el aprendizaje secundario. Cuando en un país más o menos, un país que los gobernantes lo quisieran, esta situación no se pudiera estar dando. Y es que mire, en otros países que han alcanzado niveles de desarrollo muy altos, los gobiernos se hacen cargo de la educación, de implementar de libros de texto, de material didáctico, de infraestructura adecuada, de pupitres. Vemos que los niños, muchos reciben clases hasta en el suelo. El ministro de Educación fue muy criticado por la comparación que hizo con Finlandia, pero porque este gobierno está, o sea, es lo que venimos hablando, estamos en un país pobre, pero el gobierno se da el lujo de comprar aviones, buques de guerra. Honduras no es un país que está en guerra para estar invirtiendo en esto. Honduras necesita de la inversión en la educación. Imagínense el impacto que causa que un niño llegue sin comer a su aula de clases. Compañera, yo creo que no debemos de hablar de Honduras de un país pobre. Honduras no es un país pobre. En primer lugar, nos han empobrecido, que es algo muy diferente. Y otra cuestión, ¿qué son las prioridades? En su casa, ¿usted qué va a hacer? Si solo tiene dinero para la comida y para solventar la educación de sus hijos, ¿va a irse a comprar un vestido o ir a pasear? No, no lo hace, prefiere solventar eso. Pero aquí el gobierno, como venimos hablando y lo venimos diciendo en el transcurso del proyecto, la prioridad no es la educación. Honduras, en primer lugar, no es un país pobre. Y recursos, si se invirtieran bien, hay recursos para solventar y garantizar el derecho de la salud y de la educación del país. Mire qué contradicción, Honduras es el país de las contradicciones. Aquí se pone un impuesto para la seguridad. Para la seguridad, imagínense, para armar, para comprar armas, para una estrategia de seguridad militarista que ha sido cara e inservible. Ajá. Pero no hay un impuesto para la educación del país. Y creen que van a resolver el problema de la violencia, el problema de la delincuencia con armas. Los problemas sociales se resuelven garantizando los derechos de la población, se resuelven garantizando la educación, se resuelve garantizando la salud. Imagínense un niño. Imagínense qué grandes contradicciones del país. ¿Dónde cree que se van a educar algunos niños ahora? ¿Cuál es la prioridad de este gobierno? Es que no entiende. A los batallones. Imagínense, guardianes de la patria. Eso es altamente prohibido, eso es en contra de la Convención de los Derechos del Niño. Los niños, en vez de ir a las escuelas, están recibiendo entrenamiento militar. Y hay a veces cosas que uno no entiende de este gobierno de este gobierno podemos esperar cualquier cosa y podemos esperar todo. No nos debe de extrañar. El día de ayer o el día de hoy nombraron a un coronel para que intervenga, para que esté como miembro activo de una de las universidades más importantes del país. ¿Qué sabe un militar de la educación? Por Dios santo? Sabe nada. No sabe nada. Y este gobierno lo pone para que rija una universidad. Ahí puede ver lo errático que anda este gobierno. Quiere quedar bien con los militares, los quiere poner en todos lados, solo para tener ese pilar que lo fortalezca y seguir gobernando en contra de la voluntad popular y de la soberanía del pueblo. Imagínese, en el Congreso Nacional no se invierte o no se está hablando de aumentar el presupuesto en educación y salud, pero sí se habla de crear comisiones depuradoras, cuando el gobierno lo menos que le interesa es ver las condiciones de las escuelas y hospitales públicos de nuestro país. Sabemos que la educación es pública, pero no es gratuita. Cuando no se asigna un verdadero presupuesto, ¿cómo se caracteriza este atentado contra la educación? Porque así lo vamos a llamar, como atentado. Desde el punto de vista de derechos humanos, ¿qué estaría pasando en este momento? Pero lo que está pasando a nivel nacional con respecto a la educación y con respecto a los derechos humanos y con respecto a los compromisos adquiridos por el gobierno, no lo podemos llamar de otra manera, es una tragedia. Es una tragedia, no hay otra forma de llamarla. ¿Cómo es posible que se estén cayendo las escuelas? ¿Cómo es posible que los niños estén desertando de la educación?
¿Cómo es posible que a los maestros los estén asesinando? ¿Qué más le puedo comentar? ¿Cómo es posible que los niños no puedan pasar un río porque llovió? Entonces, lo que está pasando ahorita con la educación, y no lo llamemos de otra forma, y es una tragedia cuya responsabilidad, como usted lo dice, cae perfectamente en el Congreso y cae en el Ejecutivo. Pero algo más, algo que sí hay que recalcar, el Congreso, los diputados nacionalistas tienen la culpa, todos los diputados, los que han tenido la toma de decisiones en el Congreso Nacional son los responsables, pero también no dejemos por fuera al presidente actual, para este señor que a través de la fuerza se ha hecho del poder. Él es uno de los principales responsables porque él ha violado la institucionalidad y ha tomado las instituciones para él. A él le obedece el Congreso Nacional y usa a otra persona que le obedece. Los diputados no están para defender en este momento al pueblo, están para obedecer a Juan Orlando Hernández. Hay en este momento un factor importante que tal vez se podría cambiar un poco el panorama de lo que estamos viviendo en la educación pública, y es: ¿cómo calificaría usted que un diálogo nacional convocado por el actual ministro de Educación, del cual el Magisterio Nacional tiene muchas expectativas, para construir una mesa de diálogo, una agenda para resolver los verdaderos y grandes problemas en la educación pública? Pero esto sería incluyendo a diversos sectores, ¿por qué no la empresa privada, las iglesias, sociedad civil, las organizaciones magisteriales, todos en conjunto para resolver estos grandes problemas? Pero, ¿cómo lo calificaría usted? ¿Este diálogo nacional nos estaría encaminando para resolver esta crisis? Yo creo que no. No hay que llamarnos a engaños. Un diálogo nacional con respecto a la educación solo sería seguirle dando largas a la problemática. Sabemos que los derechos solo los cumple y los garantiza el Estado de Honduras. El único responsable de la educación en este país es el Estado hondureño. Compañera, otra mentira y otra farsa, la empresa privada. La empresa privada se mete a hacer escuelas, se mete a través de la responsabilidad social empresarial a hacer aulas. Vaya, pregúntese usted qué cuesta, a cuánto reportan un aula que hace determinada empresa en un determinado pueblo y la publicita que hicieron un aula. Vaya, pregunte para qué sirve eso. La mayor parte de esa inversión que hacen, la hacen para evadir impuestos, le alteran los precios, le suben a los materiales y esa aula resulta carísima. Y además de eso, no es porque la van a hacer porque están interesados en la educación, no, al contrario, lo hacen con la única intencionalidad de evadir impuestos. El gobierno debe asumir, compañera, la responsabilidad de la educación. ¿De qué sirve hacer un diálogo, una mesa de diálogo? ¿De qué sirve reunir a los diversos sectores si no, el gobierno no le va a asignar recursos, si no va a aumentar el presupuesto para la Secretaría de Educación? No sé si me explico. Esta situación es alarmante. No son los otros sectores, es el Estado. El Estado debe darle prioridad a la educación, debe dejar de invertir en armas, debe dejar de invertir en aviones presidenciales para invertir en escuelas. No hay otra alternativa. El problema es que el gobierno no tiene el interés de invertir en la educación. Los centros educativos le van a caer encima a los niños y a los maestros, y el gobierno no va a hacer nada, no va a pasar nada. Entonces, ¿quién se va a pronunciar ante este flagelo? Mire, yo que creo acá, y lo voy a hacer claro, aquí todos los sectores sociales, el Magisterio Nacional, los sindicatos, las grandes agrupaciones obreras, las federaciones, los organismos de derechos humanos deben de exigirle al gobierno de Honduras que invierta en la educación. No hay otro remedio, no hay otra salida. Exigirle al Estado que cumpla con ese derecho, porque recursos para educación los hay, que los invierte, que los priorice, pero no hay otra forma. Eso de mesas de diálogo que tiene, yo sé que la empresa privada juega un papel muy importante en el país y últimamente ha colaborado mucho en lo que es en algunos aspectos de la educación, pero ¿qué tiene que andar haciendo la empresa privada con la educación pública? No tiene absolutamente nada que hacer. La empresa privada tiene su mandato, que es producir, generar riqueza, generar empleo, y el Estado tiene su obligación, que es garantizar los derechos de la ciudadanía, los principales derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos que garantiza la Constitución de la República. Y el derecho a la salud es otro que se está violentando de manera constante. En los hospitales públicos de Honduras no hay médicos, no hay medicamentos,
las citas las dan allá anualmente, entonces podríamos decir que esta es una o falta voluntad política, como bien lo escuchábamos en nuestro editorial. Claro, mire, es una voluntad política. Al gobierno no le interesa actualmente garantizarle los derechos a la población. Si no hay una voluntad política para garantizar el derecho a la salud, para garantizar el derecho a la educación y para garantizar el derecho más importante de la sociedad hondureña, que es el derecho a la vida, pues no se puede prácticamente hacer absolutamente nada. El Estado, el gobierno de Honduras no tiene ninguna intencionalidad actualmente, ni está enfocado en garantizar estos derechos que constantemente se le están violando a la ciudadanía. Ahora venimos y caemos como en resumen de todo lo que hemos hablado. Entonces estaríamos diciendo que el alto nivel de analfabetismo, la falta de cobertura a nivel nacional, luego de que usted nos manifestara porcentajes y estos millones de niños que están fuera del sistema educativo, la deserción, todos estos factores vienen a ser un producto del bajo presupuesto que hay en la educación pública. Bien, sí, este es un detonante terrible. Al no haber recursos para la educación, lo que vamos a tener, y quieras o no, y lo vamos a aceptar, es un pueblo con muy bajo nivel académico. En Honduras ya nos están formando profesionales que puedan sacar adelante este país. ¿Cuál es la intencionalidad del pueblo hondureño? ¿Cuál es la intencionalidad de las autoridades en los últimos años? Formar personal para las maquilas. ¿Para qué habían anteriormente las escuelas de maestros? Siempre que un joven en un pueblo quería salir adelante, quería tener un mejor nivel de vida, una movilidad social, lo que estudiaba era magisterio y venía arrastrando a los otros miembros de su familia, como con dificultades, pero lo hacía. Ahora esa oportunidad se terminó. ¿Qué le ofrecen a la juventud hondureña? Trabajos en las maquilas. ¿Y cuál es ese trabajo en las maquilas? Es un trabajo semi-esclavo y mal pagado. ¿Cómo es posible que un ser humano va a trabajar 16 horas diarias? Y haciendo el mismo movimiento durante las 16 horas diarias y le van a estar pagando por horas y no va a poder ni siquiera ir al baño. Se vio el caso en unas maquilas hondureñas que le ponían hasta pañales a las mujeres para que no fueran a los servicios sanitarios. Entonces, no hay una política de educación en el país, resumamos, y al gobierno y a la oligarquía y a la empresa privada no le interesa formar profesionales. Estamos formando técnicos que solo saben hacer una cosa, que desconocen, que no tienen un pensamiento crítico como para poder influir y protestar en estos momentos que tanto necesita Honduras para un mejor cambio. Bien, pueblo hondureño, magisterio en general, esta es la situación dura, pero la realidad que estamos viviendo en el sector educación y salud en estos momentos. Licenciado Jaime Flores, coordinador del Observatorio de las Niñas, Niños y Jóvenes de Casa Alianza, agradecemos su participación esta noche, fue muy provechosa para cada uno de nosotros y esperamos tenerlo pronto nuevamente aquí. Muchísimas gracias, esperamos estar aquí, como dice Carlos Fuentes en su libro, la educación, dice, y los maestros son el presagio, dice, de la noche eterna o del eterno amanecer. Ojalá sea para Honduras dentro de poco el eterno amanecer y no esta noche negra de la cual ya estamos cansados. Bien, y con este pensamiento nosotros nos despedimos agradeciendo como siempre la fiel sintonía de cada uno de nuestros afiliados. Un combativo saludo para cada uno de ustedes que nos está viendo. Nosotros nos despedimos, nos encontramos el próximo jueves. Muy buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.